Los saludo de Comala, Colima, un pueblito mágico, precioso. Vine aquí para hacer unos arreglos para la boda de mi hijo y decidí quedarme unos días más. Es un lugar tranquilo, es un lugar de reposo y bueno, le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este tiempo que vamos a pasar juntos. Señor, nada podemos hacer si no es contigo. Sabemos que todo lo bueno proviene de ti. Damos gracias por este día. Damos gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos contigo, con tus dimensiones, de poder entrar a tu presencia a través de tu preciosa sangre, Señor. Gracias, gracias, Padre precioso. Hoy te celebramos como el autor de la vida. Te celebramos como el único Dios verdadero. Te celebramos como ese Padre amoroso, tierno, apacible, pero que también nos jala las orejas. Gracias, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que nosotros tenemos contigo. Gracias por el bien que hemos recibido de tenerte en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que voy a tocar es tu herencia en Cristo. Y bueno, creo que es un tema importante, porque de repente el no saber la herencia que nosotros tenemos y la promesa que nosotros tenemos en Cristo, pues nos limita. Y bueno, vamos a ir con una cita bíblica básica referente a este tema. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, imagínate tener una herencia y no tener conocimiento de ella. Pero con Jesús tenemos la herencia más provechosa que el oro y la plata. Porque puedes tener oro y puedes tener plata y puedes tener muchos bienes, pero puedes no tener paz. Creo que es una de las cosas más preciadas que podemos experimentar los seres humanos. En Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. O sea, aquí estamos viendo los beneficios que tenemos de tener una relación con Jesús, los beneficios que tenemos de tener amistad y comunión con el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a definir qué significa labor. Labor es el acto en el que se lleva a cabo una actividad, la cual está marcada por ser una responsabilidad ardua. Eso significa que requiere esfuerzo. Entonces, lo acabamos de leer en Isaías 32:17, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Pero pues tenemos que tener conciencia de lo que es labor, y labor requiere esfuerzo. ¿Cuál es la labor de la justicia? Justicia es andar en verdad. Justicia es no mentir. Justicia es ser transparentes. Justicia es decir las cosas sin alterarlas. Justicia es promover el cielo y no el infierno. Justicia es ser equitativos. Justicia es ser imparciales al juzgar. Justicia es mostrar el amor sin doblez, sin hipocresía. Entonces experimentaremos el resultado de la justicia, que será la paz. Millones de personas eso buscan. La buscan y entonces se meten a la meditación trascendental, se meten a la yoga, buscan de una manera u otra poder experimentar la paz. Pero recuerden,
La herencia que Dios nos promete es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Así lo busquemos, lo rasquemos. Hay gente que va a la India y quiere encontrar la paz ahí. Hay otras personas que lo buscan en el budismo, otros que lo buscan en tantas y tantas prácticas. Pero por eso el manual y lo fundamental de conocerlo es que Él nos enseña que ahí está la paz. Luego dice, ahora, muchas personas y muchos hijos de Dios aún están en ansiedad, están en depresión, están en temor, están en desesperación y les falta el fruto de la paz. ¿Por qué? Porque esto viene por el Espíritu de Dios. Experimentar la paz aún en medio del dolor y la enfermedad, en la angustia, en la escasez, es uno de los regalos más preciados que Dios nos ha dado. Yo estaba enterrando a una pequeñita, a una hija, y yo recuerdo ese momento tan difícil, pero sí te puedo decir que yo en ese momento estaba experimentando la paz. Era 1 de diciembre, estábamos en Mazatlán, el día estaba bastante nublado, no era un día convencional para Mazatlán, y yo recuerdo que en el momento que estaba la cajita y que ya la iban a depositar, salió de mí un canto que verdaderamente era la expresión de cómo me sentía yo en ese momento. Y yo empecé a adorar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. En ese momento, antes de llegar al panteón, mi esposo y yo hablábamos. Y él me dijo, Dios no la dio, Dios no la quitó y seguimos adorando su nombre. Y bueno, yo te puedo decir definitivamente que si Jesús y el Espíritu de Dios no hubiese estado en mi vida, en la vida de mi esposo, en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Otros pues se tiran a la tumba, otros gritan de desesperación, pero yo en mi espíritu, te lo digo con todo mi corazón, yo tenía muchísima paz, muchísima paz. En tiempos de enfermedad, cuando vienen y te dan un diagnóstico y te dicen, fíjate que en el páncreas tienes un tumor de 10 centímetros y te tienen que poner 8 o 9 vacunas, y tienes que pasar por un proceso de preparación para una operación que inicialmente me dijeron puede durar de 4 horas y media a 5, pero que acabó durando 7 horas con 45 minutos. Mi cirujano de 26 años de cirujano comentó que había sido una de las 2 operaciones más difíciles que había tenido en su profesión. Pero la gente me veía, yo tenía paz. No te voy a decir que después mi cuerpo no se colapsó porque yo estoy viviendo con 60% del páncreas. Es importante y fundamental recordar que tú puedes vivir sin vesícula, puedes vivir sin vaso, puedes vivir sin otros órganos, pero no puedes vivir sin el páncreas y sin el corazón. Yo soy un milagro de la obra maravillosa de Dios. Entonces, he aprendido en esos momentos difíciles en mi vida a depender absoluta y totalmente en mi Rey, en mi Dios y en mi Señor. He aprendido a que Él me consuele, he aprendido a apoyarme en Él, a descansar en Él, el saber que mi relación con Él va a producir vida, va a producir paz,
va a producir buenos frutos. Ahora, también otra de las promesas que nos da aquí en la palabra es que nos va a dar reposo. En Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, ahorita ya vimos que la labor requiere un esfuerzo. Ya vimos que la justicia tiene que ver con la manera como nos comportamos. Pero ahora vamos a ver lo que significa entrar al reposo, que es algo maravilloso. Es el estado de estar en quietud, es la serenidad, es la calma, es la tranquilidad, es el descanso, es el sosiego. Yo lo pongo como ejemplo, como cuando te pones en una hamaca y te estás arrullando y estás tan a gusto. Estás tan a gusto. Estar en la presencia de Dios siempre va a causarnos paz. Va a traer tranquilidad a nuestras vidas. Podemos estar en prueba, podemos estar en dificultad, podemos estar en una situación muy difícil. Hoy por hoy estamos en pandemia. Hoy por hoy estamos en una era, en una etapa de nuestras vidas muy difíciles. Yo hablaba ayer con mi mamá y me decía, mi vida, mi amor, pero esto nunca nos había pasado. Y mi mami está por cumplir 80 años. Un año más ella cumple 80 años. Entonces, efectivamente, a ella nunca le había tocado una pandemia. Nos está tocando a toda esta nueva generación, a los que están naciendo, muchas mamás que estaban por dar a luz, tenían miedo, inseguras, y yo les decía, ¿sabes qué? Velo como algo histórico, tus hijos están naciendo en una etapa de pandemia, pero la cobertura y la protección extraordinaria de Dios estará en ese hospital y vamos a ver la gloria de Dios. Y todos esos preciosos pequeños por lo que he estado orando en esta etapa ya nacieron, nacieron dos gemelas, nacieron dos gemelos. Nació Santiago, otro precioso pequeñito. Y bueno, lo que yo te puedo decir es que el Señor se está moviendo. Dios no deja de ser Dios y Dios no va a dejar de ser Dios. Las situaciones que puedan estarse gestando alrededor de nosotros también nos forman un carácter, también nos ayudan a depender de Dios, también nos ayudan a mantener la imagen cristocéntrica en nuestros corazones. Todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Entonces, entrar al reposo es descansar en Dios. Es como cuando dices las cosas y descansas. Ya, te sientes bien porque lo dijiste, porque dijiste la verdad, porque dijiste las cosas como tenías que decirlas, sin mentir. Es como cuando tú sientes esa seguridad de que Dios está contigo y estará contigo para siempre. Esa es otra maravillosa promesa. Hoy por hoy hay muchas personas que están en su casa, que están pasando por el dolor del COVID-19, que están con falta de respiración, que sus niveles de latidos del corazón están por abajo de lo normal. Hay angustia, pero es el momento de aplicar la fe que hemos aprendido. Es el momento de aplicar todo lo que Dios nos ha enseñado a través del conocimiento de la palabra de Dios. Conocer a Jesús es lo mejor que nos puede haber pasado, pero conocer a Jesús es conocerlo íntimamente. Conocer a Jesús no puede seguir siendo un conocerlo superficialmente. Tenemos que profundizar, tenemos que ir a una relación más excelsa, más profunda, más íntima. Porque entre más íntima es nuestra relación con Dios, entonces más capacidad, más profundidad, más anchura, más altura, más vamos a tener del cielo. Entonces, tienes que disponer tu corazón para orar, para meditar la palabra, para leer la palabra. Nosotros tenemos en este momento varias personas que están pasando por esta pandemia, están viviendo el dolor de tener el COVID.
y siempre estamos soltando palabras de vida. Y yo les digo, es el momento, es un momento de recordar todo lo que Dios te ha dicho, de declarar lo que Dios te ha dicho, que no nos dejaría solos, que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos recordaría todas las cosas que hemos dicho. Entonces, tener al Espíritu de Dios es tu regalo, es mi regalo, es lo más preciado que tenemos, es lo más valioso, es lo más hermoso. En el Salmo 85:10, Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fíjate qué tremendo. La misericordia y la verdad, cuando se encuentran, van a traer justicia y van a traer paz a nuestras vidas. Se entrelazan la justicia y la paz, están unidas, están ligadas una con la otra. Son mejores amigas. No puedes tener paz si estás cometiendo injusticia. Mucha gente nos pide oración para hacer negocios ilegales. Nosotros no podemos orar por nadie que está haciendo un negocio ilegal, porque sabemos que va contra la verdad, que va contra la vida, que va contra lo que es correcto, contra lo que es honesto, contra lo que es justo. Nosotros no podemos participar de esa mentira. Ahora, cuando una persona no tiene paz porque ha cometido injusticia, pues no puede dormir, va a tener insomnio, va a ser infeliz, va a tener intranquilidad, va a tener vergüenza, va a tener temor. Ese es el fruto del pecado, es el fruto de hacer las cosas mal. Mucha gente busca cómo justificarse, mucha gente viene conmigo y quiere que yo justifique sus pecados, quiere que justifique su estilo de vida, quiere que esté de acuerdo en la dinámica de cómo viven, y viven completamente alejados de Dios. Y saben que todavía peor, se dicen cristianos, se dicen hijos de Dios, se dicen y predican, y los ves que hablan y dices, híjole, wow, qué tremendo. Pero no se trata de cómo tú y yo hablamos, se trata del estilo de vida que escogimos vivir, se trata de la manera como nos comportamos. Eso es lo que realmente te va a decir, ¿eres o no eres? Aquí no hay de otra. Pero cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, nos sentimos felices, nos sentimos con buen ánimo. Entonces, el deseo del corazón de Dios es que tú y yo tengamos buen ánimo, una buena actitud en la vida. Pero para eso necesitamos estar en justicia. El hombre fue diseñado con la capacidad de elegir. En Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. O sea, ahí está la promesa. Vamos a vivir en abundancia, vamos a vivir en felicidad, vamos a tener tranquilidad. Pero si nosotros caminamos de una manera incorrecta, pues va a haber muerte. Pero aquí nos promete que si caminamos en vida, pues no va a haber muerte. No va a haber muerte espiritual, no va a haber desánimo, no va a haber tristeza, no va a haber depresión, no va a haber todas esas cosas que de una manera u otra son el resultado de nuestros actos, de nuestros malos actos. Entonces, Dios nos dio la libertad de escoger hacer el bien o hacer el mal, hacer las cosas correctamente, hacer las cosas incorrectamente. Nos da la libertad de ser justos o injustos, ¿verdad? Nos da la libertad porque Él no hizo robots, tampoco hizo títeres a los que maneja y manipula como Él quiere. No. Es increíble, o sea, Él pudo haber hecho miles de monitos y con el poder de su mano moverlos, pero no, nos dio identidad, nos dio un nombre, nos dio capacidades, nos dio habilidades, nos dio destrezas, nos dio dones, nos dio talentos, nos dio dones para desempeñarlos en el diario vivir, pero podemos usarlos para bien o podemos usarlos para mal. Yo conozco personas que tienen la capacidad para hacer negocios, pero los han usado en la corrupción, haciendo tranzas, lastimando a su familia, lastimando hogares. Yo conozco personas que tienen años siendo unos tranzas, que se amolaron a este, se amolaron al otro y se amolaron al otro. Pero también son predicadores, también hablan de Jesús, también
declaran la palabra de Dios. Yo creo que Dios está en este tiempo exponiendo la mentira, está exponiendo verdaderamente lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y creo que estamos en un momento de oportunidad de deshacernos de esa naturaleza de muerte que nos lastima a los que nos rodea, lastima a nuestra sociedad, que necesita ver hombres y mujeres que se levantan en el nombre que es sobre todo nombre, pero en integridad, en honorabilidad, en verdad, en justicia, porque vemos cosas completamente diferentes a esas. Ahora, muchos las usan para bien, sí, excelentes negociantes, muy buenos empresarios, hombres íntegros que usan su talento para administrar los bienes de Dios, porque también eso es importante. Mi casa, mi carro, nada es nuestro, amados. Solamente nosotros tenemos el poder de administrar los bienes de Dios. Eso es todo lo que a ti y a mí nos toca hacer. Si Dios deposita algo en ti, lo deposita para que tú seas un buen administrador de los bienes de Dios. Entonces, nada es tuyo, ni siquiera te creas mucho de que eres dueño de nada, porque solamente te lo da para que lo administres. Ahora, tú y yo tenemos que ser buenos administradores también. ¿Por qué? Porque nos van a pedir cuentas. A ver, ¿qué hiciste con el don que yo te he dado? No, Señor, pues lo escondí porque tuve miedo. O no, Señor, nada más 2 talentos los pude desarrollar, los demás los guardé. No, si Dios te ha dado 5 talentos, desarróllalos para Él. Si te ha dado 10, desarróllalos para Él. Pero hazlo de una manera correcta y adecuada. Alíñate y ajústate para que Él pueda usarte como un instrumento de Dios, como un instrumento de vida. Elige la vida, no te corrompas. No te corrompas. Estamos en tiempos de oportunidad, como lo dije hace unos minutos. Con la pandemia la iglesia tiene que florecer. La iglesia eres tú. Él es la cabeza. Tú y yo somos el cuerpo. Es tiempo de florecer. Es tiempo de salir a las calles y mostrar que el nombre de Jesús es capaz de trastornar todo plan del enemigo. Vemos marchas vociferando, vemos ahora a los satanistas saliendo a las calles vociferando. ¿Dónde está la iglesia? Ahora, yo no te digo que tienes que salir a las calles haciendo marchas, porque yo también he visto que muchos cristianos salen y hacen marchas, pero entre esos hay hombres y mujeres que no están viviendo en integridad. Entonces, ¿dónde está entonces la verdad? Yo te invito a que si vas a caminar y vas a salir a las calles, antes santifícate. Guarda tu corazón. Libera tu corazón de lo que tengas que ser liberado para que pueda ser un instrumento de vida y de bendición. La iglesia tiene que mostrar que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. ¿Cómo va a ser si nosotros estamos arrinconados como ratoncitos, con miedo? Cuando la Biblia dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia. Somos los que tenemos esa capacidad de poder extender el reino de Dios, de expander nuestras estacas, de declarar, de confesar, de decir lo que está escrito en la palabra de Dios. Es nuestro tiempo. Es nuestra oportunidad de compartirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de usar las redes sociales como un instrumento para decir Jesús vive, Jesús está en la ciudad, Jesús quiere pasearse en tu casa, quiere pasearse en tu nación, Jesús quiere visitar tu hogar, quiere visitar tu corazón, quiere visitar tu matrimonio. Es nuestra oportunidad, amados. Es el momento de hacerlos. Tenemos que traer justicia. Tenemos que ser buenos ciudadanos de reinos, ciudadanos bien conectados a Dios. Hay los ciudadanos del reino de las tinieblas y los ciudadanos del reino de Dios. ¿De cuál eres? ¿De cuál eres? ¿O eres de los que entre semana eres del reino de las tinieblas y el domingo eres
del reino de Dios. O sea, defínete, porque no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos a Satanás, o servimos a la justicia o servimos a la injusticia. Tenemos que ser personas de bien, que la gente nos vea y nos recuerde como personas que hacen el bien. Trastornar nuestro entorno con la vida del Hijo de Dios. Imagínate, ese nombre es sobre todo nombre, ese nombre es el nombre del líder mundial, del líder de los cielos, de la tierra y de todo lo que está bajo la tierra. Cuando tú y yo lo confesamos en nombre de Jesús, estamos abriendo el cielo. Pero para eso, insisto, tenemos que ser justos. Y la justicia tiene que ser algo que está muy fuerte en nuestros corazones. Ahora, aquí yo te doy el ejemplo de un hombre íntegro, Malaquías 2:6. Aquí está el ejemplo de un hombre íntegro, Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¡Wow! Lo leía y le decía, Señor, tenemos que llegar a este punto, la iglesia. La ley de verdad estuvo en su boca. O sea, no mentía, no cometía mentiras, no decía mentiras. E iniquidad no fue hallada en sus labios. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es maldad, es impiedad, es la gravedad que está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes de Dios. Ahorita quieren permitir muchas leyes que van contra la verdad y la vida. México está entrando en esa transición en donde los gobernantes quieren cambiar el diseño original por un diseño corrompido. Pero es la iglesia la que se tiene que levantar en contra. Es la iglesia y los profetas de Dios los que decimos no. Pero no nos podemos quedar callados cuando estamos viendo que se está cometiendo injusticia. No te calles. Entonces, dice, no fue hallado en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo. Y muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese es tu trabajo y mi trabajo. Nuestro trabajo es hablarles a los que no están caminando de una manera correcta y exhortarlos. Animarlos a caminar bien. Ayudarlos a salir del hoyo de la mentira, del hoyo de las desviaciones sexuales, de la promiscuidad sexual, de la venganza, de la hipocresía, de la mentira. Somos tú y yo los que tenemos que ayudar a nuestros congéneres, a las personas que nos rodean, a salir de este estilo de vida. Tú y yo tenemos esa capacidad de poderlos ayudar. La iniquidad es algo que está subiendo de nivel, está subiendo cada vez más de nivel. Estamos viendo cuánta maldad contra los niños no nacidos y los niños ya nacidos. Yo recuerdo que en algún momento me dijeron, ¿tú sabes lo que pasa con los niños que están en el DIF, que son separados por situaciones legales de los padres, que los meten en unas casas del DIF en Tijuana? ¿Tú sabes qué pasa con esos niños? Y yo me quedé, pues no sé. Los sacan en las noches para prostituirse. Los sacan con americanos que cruzan la frontera. Los sacan para prostituirse, perdóname, pero hasta con sacerdotes. Cuando yo oí esas palabras, yo decía, ¡qué capacidad de maldad! O sea, encima de que esos niños están viviendo la separación de los padres, o que mamá o papá están en la cárcel, o que están en un proceso de divorcio, o que están en un proceso de que perdieron a sus padres, encima del dolor que esos preciosos niños están viviendo, vienen y los abusan. Yo me pregunto, ¿no
pensarán que va a llegar un momento en el que toda esa maldad va a salir a la luz. Va a salir la injusticia del hombre, va a ser expuesta. Lo estamos viendo. Estos últimos días estamos viendo documentales que nos dejan con escalofrío de ver la capacidad de maldad. Por eso tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos librar a alguien de que caiga en la pedofilia, de que caiga en esos actos tan destructivos para nuestras generaciones, para nuestros niños. Tú y yo nos tenemos que levantar. Tú y yo tenemos que ser el modelo que nuestras generaciones tienen que seguir. Tú y yo tenemos que ser las flechas seleccionadas, enviadas del cielo para traer bendición y justicia a la tierra. Tú y yo tenemos el diseño y al diseñador y tenemos al Todopoderoso que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, entrégate todo, no te entregues a medias, no te entregues al 60 y el 40, vive como quieras, no, entrégale tu vida al 100% y créeme que entregarle nuestra vida a Jesús nos va a regresar lo mejor porque nos va a dar paz, va a haber justicia, va a haber gozo, va a haber plenitud, va a haber esperanza, va a haber fe. ¿Cómo no entregar nuestra vida al Altísimo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando estamos viendo que Él nos da lo mejor. Entonces, en Job 4:3-4, dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. El corazón de Job. Job enseñaba a muchos, fortalecía las manos de los que estaban, ya no tengo fuerzas. Hay personas que me dicen, no tengo fuerzas, ya no puedo más. Hay a los que tropezaban, los ayudaba a enderezar sus caminos con sus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Hay personas que sienten que ya no pueden, que están padeciendo, que están sufriendo porque su hijo está en drogas, porque su hija está en prostitución, porque su esposo tiene un problema de alcoholismo, porque hay violencia doméstica en casa, hay sufrimiento, amados. En esta pandemia se han manifestado muchas cosas malas. Estamos viendo decadencia, más decadencia social. Y vamos a ver más decadencia económica, moral. Por eso tenemos que ser como Job era. Tenemos que ser de esa clase de amigos que enseñan, que corrigen, que ayudan, que exhortan, que a los que están débiles les damos palabras de aliento. Ese es nuestro trabajo, guiar a otros por sendas de justicia. Enseñarlos a andar en verdad, enseñarlos a no corromperse, a no hacer negocios injustos e ilícitos, a pagar sueldos justos. Es increíble porque yo en lo personal platicaba ayer con mi hija, ciudadana americana en Estados Unidos, mi hija graduada recientemente con 3 carreras en 4 años. O sea, una niña que puede ganar muchísimo dinero, empezó a meter aplicaciones ya en la necesidad de que quiero dinero, mamá, y necesito. Y ayer me entero que le están pagando $10 la hora, siendo que son 12, no sé si 50 o 12.75 la hora. Y ayer le dije, hija, tú vas en contra de toda injusticia. No puedes permitir que cometan injusticia contigo. Entonces, no podemos permitir la injusticia. Los sueldos injustos suben delante del trono de Dios, dice la palabra. Entonces, paguémosle lo justo a los empleados. Seamos generosos, seamos justos. Si vas a abrir un negocio, tienes que tener la capacidad para darle a tus empleados un buen sueldo. Ahora, en este tiempo de pandemia también vamos a tener que buscar la oportunidad de crecer como personas,
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar economía? ¿Cómo vamos a generar recursos? ¿Cómo vamos a traer la bendición económica a nuestras casas? ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de conectarnos al cielo. Es tiempo de pedirle dirección a Dios. Es tiempo de decirle, Señor, enséñame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Conectados al cielo y con la ayuda de Dios y en sociedad con el Espíritu Santo vamos a tener esa capacidad de poder hacer cosas increíbles y traer los recursos a nuestra casa. Si estás pasando por una situación difícil, no desmaye tu corazón, no desmaye tu corazón, no pierdas la fe, al contrario, di, gracias Señor, porque tú estás conmigo, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayuda en el día de necesidad. Es el mejor momento, iglesia, es el mejor momento, amados, de conectarnos al Señor, de conectarnos a la frecuencia que nos va a producir vida, de conectarnos a lo que verdaderamente va a traer a nuestro corazón justicia, paz y gozo. Entonces, ayudar a enderezar las veredas de los que andan mal y guiarlos por sendas de justicia. Esto es amar al prójimo. Esto es servir a los demás. Amar al prójimo no es consentir el pecado de los demás. Amar al prójimo no es estar de acuerdo con lo que están haciendo otros, que va contra la verdad y la vida. ¿Sabes qué? Ahorita estamos también en tiempos en los que millones de bebés han muerto por el aborto. Es increíble. Los centros de aborto están abiertos en tiempos de pandemia. O sea, están llenos. No puede ser esto, iglesia. Y más en este momento las jóvenes que están saliendo embarazadas, no tengo trabajo, no tengo ingresos, no puedo tener un bebé. El proveedor de los bebés, de las madres, de los padres, es el Señor. Ve los pájaros, mira los pájaros, cómo Dios provee las necesidades de ellos sin que ellos tengan que hablar y decir, Dios mío, te pido que por favor proveas mi necesidad. Ellos salen y buscan. Dios nos va a dar esa capacidad. Pero no desmaye tu corazón, no tengas miedo, no abras puertas al temor, no abras puertas al temor. Abre puertas al cielo, abre puertas a la fe, abre puertas a todo lo que va a producir vida en tu espíritu. Y no solamente para ti, sino para los que te rodean. Porque estamos viendo el corazón de Job. El corazón de Job era el corazón de un hombre servicial, de un hombre que se daba, de un hombre que tenía tiempo para los demás y que no estaba solamente en sus laureles pensando en él. Era un hombre que sus hijos no estaban caminando con Dios, pero a pesar de eso nunca dejó de hablarle a otros de Dios, nunca dejó de influenciar, nunca dejó de ser un instrumento de vida para los que lo rodeaban. Era un consejero, era un hombre de paz, era un hombre de bien, pero también yo creo que en sus momentos tuvo que jalar orejas. ¿Por qué? Porque a veces es necesario, Ahora, muchos no van a estar de acuerdo contigo, muchos te van a atacar. Muchos te van a encarnecer, te van a juzgar y te van a decir que eres exagerado. No te preocupes por ellos. No te preocupes por ellos. Yo lo digo por mí porque muchos me juzgan de todas esas cosas. Eso ni me desalienta, ni me desanima. Al contrario, yo sigo adelante y prosigo a la meta no solamente para mí, sino a todos los que me pueda llevar y que tengan esa capacidad de elegir de una manera correcta y adecuada, porque el deseo del corazón de Dios y el por qué diseñó al hombre y a la mujer y diseñó el cielo era para que tú y yo entráramos, no para que nos quedáramos en el infierno. Entonces, entre más personas puedas tú influenciar y pueda yo influenciar, más hombres y mujeres que van a entrar a la presencia de Dios por la eternidad.
No desmayes cuando le hables a la gente, no te desanimes. Hay gente testaruda, hay gente necia, hay gente terca, hay gente desobediente, hay gente desleal, hay gente a la que quizás tú le vas a depositar mucho tiempo y te van a traicionar. ¿Están los amigos de Job? Ellos, o sea, ¿por qué eran amigos de Job? Porque Job tenía la capacidad de dar. Pero en el momento de la dificultad, ¿qué hicieron los amigos de Job? ¿En dónde estaban? En el momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba camino a la cruz, ¿en dónde estaban los discípulos? ¿En dónde estaban sus amigos? ¿En dónde estaban sus amados? Mas sin embargo, Él tenía que pasar esa copa por amor a ti y a mí. Y nosotros quizás vamos a tener que pasar algunas copas que no nos van a gustar, de situaciones con gente que nos van a lastimar, pero tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque unos van a querer, otros no van a querer, pero hazlo por los que quieran y yo lo voy a hacer por los que quieren. Ahora, estén o no estén de acuerdo con nosotros, sembramos la semilla, la regamos y la cultivamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mensajes, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y mis hijos me dicen, mamá, es que tienes demasiados amigos, demasiada gente conoces. Mamá, es que ¿por qué? Porque yo cultivo las relaciones. Porque yo estoy mandando mensajes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y es increíble porque el Espíritu Santo me pone los nombres en la mañana y yo empiezo a mandar mensajes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Y la gente me dice, es que en el momento que me llega el mensaje es el momento que yo lo necesito. Y entonces yo puedo ver que mi conexión con Dios me da la capacidad de poder conectar a otros con Él también. Entonces, bien conectados al cielo y bien conectados a la frecuencia, vamos a poder conectar a muchos más al cielo en sus momentos de dolor. Hay gente que dice, no tengo con quién hablar, no tengo a quién platicarle, no tengo a quién decirle, no sé ni cómo decirlo. Que tú y yo podamos ser ese hombro, podamos ser ese amigo fiel, que podamos ser esa persona que siempre tiene una palabra de bendición, de aliento, de exhortación, de ánimo para poder ayudar a otros. Relacionarnos con Jesús siempre va a traer beneficios a nuestras vidas. Siempre va a ser la mejor decisión que tú y yo tomemos. Tenemos que influenciar, no ser influenciados. Obvio, si yo voy a ser influenciada, tiene que ser por alguien que va a enriquecerme, que me va a hacer mejor, que me va a dar la capacidad de crecer. Si no, muchas gracias, no quiero. Yo no quiero nada ni a nadie cerca de mí que no me va a influenciar para vida, que solamente me va a tener o me va a paralizar o me va a frenar. No, yo no quiero esa gente en mi vida. Tenemos que ser propagadores del bien y no del mal. Tenemos que ayudar a otros a avanzar y no retroceder. Hay personas que están dedicadas a jalarte las patas, que te tumban, que te jalan, que no quieren que avances, que siempre te están criticando, siempre están hablando mal de ti. No importa, no dependes de ellos, no vives por ellos, no vives para ellos. Tú vives en Cristo, en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Enfócate en el llamado, enfócate en el Señor, enfócate en los que quieren. Yo voy a hablar por mí. Si es verdad, le he dedicado tiempo a personas que nunca les debía haber dedicado tiempo. Es verdad, han pasado por mi vida muchas personas que ya no quiero ni hablar, pero yo las bendigo, es todo lo que me queda, pero estoy aprendiendo y estoy aprendiendo. ¿Por qué va uno aprendiendo? Este trabajo es difícil si no somos llenos del Espíritu Santo, porque vas contra la corriente oscura, vas contra el príncipe de este mundo, vas contra obscuridad profunda. Es como caminar en tierra volcánica que sientes que no avanzas. En alguna etapa de mi vida yo subí el Popocatépetl, obvio no hasta arriba, pero bastante, como unas 3, 4 veces. Y yo recuerdo que yo iba caminando y yo sentía que no avanzaba nada. Y volteaba para atrás y yo veía que no avanzaba nada. Porque caminar en tierra volcánica es caminar en tierra muy pesada.
sientes que no avanzas. Entonces, es difícil. Con el Espíritu Santo es posible. Él no hace posibles todas las cosas para nosotros. Hace posibles que podamos hablar, aún estando nosotros en momentos difíciles, aún estando nosotros pasando nuestros procesos, tenemos esa capacidad de ayudar, de servir, de amar, de exhortar. Levántate, levántate por otros. Levántate por otros que necesitan esa palabra, ese mensaje, que necesitan ese mensaje que no está corrompido, ese mensaje que no está contaminado, ese mensaje que no está cargado de cosas innecesarias. Entonces, la promesa que tú y yo tenemos es Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida, no se trata de lo que comemos ni de lo que bebemos, no se trata de ese gran festín cuando nos sentamos a la mesa a comer y lo disfrutamos, es verdad. Se trata de la justicia, se trata de la paz y se trata del gozo en el Espíritu Santo. Ahora, vimos la justicia, vimos la paz y ahora vamos a ver el gozo. El gozo es algo que no es una alegría efímera, no es una alegría temporal. El gozo es algo que en medio de cualquier situación podemos seguirnos gozando en él. La Escritura dice que Él es el gozo de nuestra salvación. Cuando tú y yo invitamos a Jesús a ser el Señor de nuestras vidas, se produce en ese momento un gozo, una plenitud, pero el deseo de Dios es que tú y yo vivamos en un gozo perpetuo. Es fácil, ¿no? Yo he tenido etapas en las que, la verdad, no he sentido el gozo por pruebas, por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas, por situaciones incómodas, pero sé que esta es una herencia que yo tengo en Cristo Jesús. Sé que es una promesa que tengo en Cristo y creo que es algo en lo que nos tenemos que ejercitar, el experimentar el gozo, el vivir en gozo, en vivir en esa plenitud que solamente nuestro Señor nos puede dar. Voy a hacer una oración en este momento para que te conectes con Dios, te conectes a la frecuencia correcta y puedas no solamente dedicarte a pensar en ti y ser de esas personas que solamente ora, te pido por mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, mis hijos, mi esposo y ya. No, que puedas ser una persona que expande, extiende su oración a los que lo rodean, que extiende su oración a su ciudad, a su estado, a su nación y a las naciones de la tierra. Que podamos ser esa calidad de hombres y mujeres que se duelen con los que se duelen y se gozan con los que se gozan. Gracias, Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que me das de compartir tu palabra, de compartir del reino de Dios, de hablar de tus maravillas, de generar vida a los que me rodean. Gracias, Señor, por amarme con amor eterno. Gracias por prolongar tus misericordias, por enseñarme un mejor camino, por entregar tu vida, por darme la oportunidad de ser llamada hija de Dios. Gracias, gracias por darme la oportunidad de recibir esa herencia que muchos desconocen, Señor. Pero hoy yo te pido, Padre, que abras los ojos de aquellos que no sabían la herencia que tienen contigo. Abre nuestros ojos, Señor, para ver todo lo que tú tienes preparado para tu iglesia, para tus hijos, para tus herederos. Venga tu reino, Señor, a nuestras vidas. Venga tu reino a nuestras familias. Venga tu reino a nuestra ciudad, al estado. En este momento yo me encuentro en Colima. Venga tu reino a este estado. Venga tu reino a México, Señor. Venga tu reino a las naciones de la tierra. Sé exaltado, Señor, sé glorificado
y ser reconocido en el rincón más lejano, Señor. Que ahí tu nombre llegue y tu nombre sea exaltado y reconocido. Porque no hay otro nombre dado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, gracias infinitas por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo bueno que estás haciendo y que vas a hacer, por la salud de los enfermos, por la salud de las familias que en este momento están en dolor, por aquellos que han perdido un familiar. Hoy oramos porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea manifestada en medio del dolor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que tengan una preciosa tarde, precioso día, y recuerden, conéctate a la frecuencia, conéctate a Jesús. Jesús es la esperanza viva. Abrazos, abrazos.